Entonces, como lo dice Joseph Campbell en su libro de El héroe de las mil caras, que en el contexto de los héroes siempre existe la presencia del mal. Y bueno, ¿cómo podemos identificar ese mal? Justamente como lo habíamos comentado anteriormente. Cada quien desde su propia realidad dice qué es bueno y qué es malo. ¿Dónde encontramos el mal? Pues en lo malo, en lo que es opuesto a mi forma de pensar. Por ejemplo, yo puedo pensar en un asesino en serie como fue Charles Manson. Algo que para él era bueno era asesinar. Igualmente, los musulmanes dentro de sus mandamientos hay uno que dice que es correcto vengarse. Entonces, para los musulmanes es parte de su realidad el vengarse. Para los que somos de Occidente, vengarse es políticamente incorrecto. Entonces, por lo tanto, cada quien desde su perspectiva, desde su realidad, identifica el mal. Realmente no sé si en la Biblia se habla de Satanás. Sí, sí se habla, claro. Ok, o sea, Satanás viene textual en la Biblia. Sí. Y me recuerda mucho al cuento de las sirenas, las que se encontró este Odiseo cuando regresaba a casa. Odiseo, que fue el rey de Ítaca, pues se va 10 años a luchar en la guerra de Troya, ya cuando ganan los griegos, o sea, todas las islas griegas, él regresa, pero los dioses lo castigan impidiendo que llegara de nuevo a ver a Penélope, su esposa. Una de las pruebas que tuvo fue que iban a pasar por el mar de las sirenas. Las sirenas tenían un canto tan hermoso, tan encantador, que hacía que los marinos caminaran hacia el mar y se aventaran y se ahogaran. Entonces, todos los marineros se pusieron cera en los oídos para no escuchar ese canto, pero a él le pidieron, más bien les pidió que lo amarraran porque él quería escuchar ese canto. Y en efecto, al oír ese canto, empezó salvajemente a moverse y a tratar de deshacer los amarres que lo tenían atado. Este fue uno, así como otra de las pruebas fue cuando llegó a una isla donde vivía Circe, que también era una mujer encantadora, era una bruja, que pues para colmo se enamora de Odiseo y busca la manera de retenerlo en esa isla, creo que casi un año. Y así nos pasa en nuestra vida, que a veces todo eso que brilla no necesariamente es oro. Y a veces nos dejamos llevar por la imagen de la persona. Y a fin de cuentas, eso también es tomar decisiones a través de juicios y prejuicios, ¿no? Joseph Campbell comenta que el héroe siempre encuentra que la solución es enfrentar al mal. Y retomando este tema, nos vamos directamente a lo que son los pecados. En la Biblia sí viene la palabra pecado, sin embargo no te dice exactamente cuál es el significado. En resumen, el pecado pues es cuando fallamos en algo que estamos pensando. ¿Quién fue el primero que empezó a trabajar con lo que son los pecados? Evagrio fue un monje cristiano en el año 375 después de Cristo. Y él hablaba de que había hecho tentaciones. Él creía que la peor consecuencia de la ira es que cegaba a los hombres. Por otro lado, vino el Papa Gregorio, que le llamaban el Grande, que fue en el año 590 después de Cristo, y estas tentaciones por fin les empezaron a llamar pecados. Él comentaba que la ira era un lujo muy caro y que solo pocas personas ricas se lo podían permitir. En aquella época se hablaba de que llevábamos demonios adentro de nosotros. Para el desarrollo humano sería la sombra, que más adelante lo vamos a platicar. Pero en aquel entonces, los signos de tener un demonio adentro era, por ejemplo, hablar una lengua extranjera. Ahora imagínate cuántas personas no hablamos lenguas extranjeras. Estamos endemoniados, Entonces estamos definitivamente. endemoniados. Otra era Órale. tener una fuerza sobrenatural. Bueno, ahí tú y yo sabemos que estamos libres de ese demonio. Sí, no, somos normales, estándar. Otra era sentir aberración por cualquier cosa santa. Imagínate en la época medieval y llevar en contra lo que era una religión que era a nivel nacional, pues ya era tener un demonio dentro. Otra era proferir blasfemias y el sacrilegio. La blasfemia es hablar, decir algo en contra de Dios y en contra de lo sagrado. Y el sacrilegio es profanar, hacer mal uso de las cosas sagradas. En la Edad Media, los pecados los asociaban con demonios y exorcismo. Hay una película muy fuerte, que es la de Goya, donde sale Natalie Portman, donde en una ocasión Natalie Portman le besó los pies a un enano. Lo vio un sacerdote católico y en ese momento la atraparon y se la llevaron a las mazmorras y la torturaron para que confesara que ella practicaba ritos paganos. Posteriormente a esto, este sacerdote fue con la familia y lo invitaron a cenar. En la cena la familia le preguntaba por la hija y entonces el papá escribió una carta que decía soy un simio y se empezaron a reír
Y le dice, si yo lo torturara, ¿usted confesaría esto? ¿Usted me firmaría esto? Y le hace, no. Y en ese momento, tanto él como sus hijos lo tomaron y lo empezaron a torturar. Y lo torturaron hasta que él firmó la carta. Entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿No que te iba a dar las fuerzas para soportar esto? Me voy a quedar con esta carta y te la voy a regresar el día que esté mi hija aquí con nosotros. Hay un libro de George Orwell que habla cómo la tortura no nada más implica el confesar algo que el torturador quiere, sino que llegues a convencerte, a tener las convicciones del torturador. No nada más voy a decir lo que él me dice, sino también te torturaban para que llegaras a creerlo, ¿me entiendes? Bueno, un ejemplo de la ira de Dios, ¿cuál sería? Pues el diluvio, donde salvó a Noé y a su familia y una pareja por cada especie de animales. El gran ejemplo es lo de Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron a sus dos primeros hijos, los dos varones, Caín y Abel, Caín el mayor. Y cuando hicieron su ofrenda a Dios, Abel sacrificó un animal y dice la Biblia que el humo que subía al cielo fue un aroma agradable para Dios. Y Caín sacrificó lo mejor de la tierra, no sé, frutas, verduras, flores quizás. Pero dice Dios, o dice la Biblia, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto produjo una ira tan grande en Caín en contra de su hermano que lo mató. Pues fíjate que Caín lo que tuvo fue envidia de su hermano y estaba empezando la humanidad. Él no conocía esa reacción dentro de él. Todo esto lo hizo de manera instintiva. Surgió de él la ira y mató a Abel. Vamos a hablar entonces de lo que es el bautismo, que es el primer sacramento. Aquí es muy importante entender de que el bautismo es el primer sacramento dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Protestante no es así. Curiosamente, el cristiano protestante se convierte. O sea, para que sea cristiano se tiene que convertir. El católico no. El católico de entrada se tiene que bautizar. El bautismo en el protestantismo es cuando ya eres adulto o cuando ya eres una persona consciente, una persona que consciente y voluntariamente te convertiste a Jesucristo. Originalmente el bautismo es la inmersión en agua, en el cual tú entras siendo una persona natural y sales siendo una persona espiritual, una persona diferente, porque estás dispuesta a seguir los pasos que siguen. Y bueno, es muy interesante el bautismo, cómo te lo narra el bautismo de Jesús. Porque Jesús en el río Jordán fue bautizado por Juan el Bautista, que era su pariente, y cuando sale, se va al desierto Jesús, 40 días y 40 noches sin comer, y ahí es donde es tentado por Satanás. Pero tenía que bautizarse primero para continuar con lo que seguía, que era la gran tentación. Me llama mucho la atención que cuando se habla de bautismo, forzosamente tenemos que mencionar el elemento agua. Y como te comentaba, que para muchos esotéricos o en manera de símbolo, el agua nos representa todo nuestro lado emocional. El bautismo comúnmente se hace en agua que está tranquila, se hace en un río. Quiero hacer referencia a Mateo 3:13 al 17, donde se hace un comentario, o por lo menos yo así lo entendí, como que es un volver a nacer. Es como una segunda oportunidad, como volvernos a reinventar a nivel emocional. A partir del bautismo podemos resurgir con nuevos valores para enfrentar la vida. Como tú comentaste, Jesús se va al desierto a manera de prueba para ser tentado por Satanás. Y para ello lo enfrentó con nuevos valores que son reafirmados a través del bautismo. Para mí el bautismo es como llegar a la humildad, como volver a crear nuestro centro, que vendría siendo como reconocerme a mí mismo como un ser espiritual. Porque a pesar de que el desarrollo humano es laico, sí se toma el tema de que la persona es espiritual. Me gusta retomar entonces lo que dijo Wayne Dyer y que lo comentamos en el primer video, que somos espíritus viviendo experiencias humanas. Más allá de ser personas espirituales, ya somos espíritus. Si lo vemos desde ese punto de vista, no tiene nada que ver la religión con ser una persona espiritual. Podemos ser espirituales, ¿por qué? Porque si bien tenemos nuestra zona mental, nuestra zona emocional, física, es bien importante considerar que tenemos nuestra zona espiritual. Me gusta pensar que el bautismo nos crea esa línea, esa liga hacia nuestro ser. Por ejemplo, la humildad, donde lo vimos en Mateo del 13 al 17, en algún momento Juan le dice, ¿y quién soy yo
para bautizarte a ti. Debería ser al revés, ¿no? Tú deberías de bautizarme a mí. Y con toda la humildad del mundo, Jesús le dijo a Juan, bautízame. Para mí otro bautizo muy grande que sucedió en el diluvio universal, que fue una cubetada de agua fría. Así le voy a llamar. Vamos en la vida pensando en que dominamos muchas cosas. Estamos en nuestra zona de confort y chin, llega una cubetada de agua fría. Para mí sería ese el mensaje justamente de estos pasajes. Sí, en efecto fue algo sorpresivo, porque dice la Biblia que anteriormente no llovía, sino que un vapor regaba la tierra. Pero pues cuando dice Noé que va a haber un juicio en el cual va a haber un diluvio, la gente se reía porque ellos no conocían la lluvia. Y específicamente el diluvio, como dice la Biblia, se abrieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Estamos hablando que salieron chorros de agua desde abajo de la tierra y cayeron chorros de agua desde el cielo, desde las nubes. Bueno, esa fue la cubetada de agua fría para aquellos que vivieron ello. Y posteriormente viene un símbolo que es la paloma de la paz, como que es un símbolo en el cual podemos encontrar nuestra propia paz interior. Posterior a esa cubetada de agua fría, que puede ser cualquier conflicto o reto que tengamos en la vida, todo ello va a pasar. Podemos pensar que lo que nos está sucediendo es lo peor, pero estamos en medio de ese diluvio. Esto también va a pasar y tendremos nuestra propia paloma de la paz en nuestro interior. Es que cuando Jesús es bautizado, una forma de paloma desciende hacia Jesús, que era el Espíritu Santo. Aquí, bueno, la representación en el diluvio de la paloma es que trajo una rama de olivo, indicando que ya las aguas se habían bajado y que ya estaban salvados. Ya podían salir del arca y podían caminar en tierra firme. Una ocasión más joven, alguna ocasión, cuando era muy joven, conocí a una cristiana y nos hicimos muy amigos. Y ella me comentaba lo del Espíritu Santo. Y yo le pregunté, ¿a qué se refieren con el Espíritu Santo? Y ella en sus palabras, tratando de explicarme, dice, es una sensación de felicidad total. Yo haría a un lado las emociones y los puntos personales de vista para indagar realmente qué es el Espíritu Santo. La Biblia te dice que es el Espíritu de Dios. Es como Dios se mueve a través de su Espíritu. Retomando un poquito lo que dijimos al principio, en el primer video dijimos que es el ser. El ser lo retoma, por ejemplo, la cultura china, dicen que es el zen. Y para ello, en analogía, para los que no somos de parte de una religión, eso sería la experiencia de Dios. Y me gustó mucho lo que me dijo esta chica en ese aspecto, que tú sabrás cuando estás con el Espíritu Santo. Es muy fácil sentir el Espíritu Santo cuando estamos alegres. Y yo podría sumar un poco que el Espíritu Santo se siente alrededor de nuestra vida en cualquier momento, sin necesariamente sentir una alegría constante. También cuando tenemos miedo, cuando sentimos culpa, cuando estamos tristes. A fin de cuentas, todo ello nos recuerda que estamos vivos, que bien lo podemos vivir de esas experiencias humanas. En nuestra humanidad, el espíritu nuestro puede decaer en la tristeza cuando vemos, pues se puede enfurecer en la injusticia. Una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el espíritu de Dios. Quizá si Dios o el espíritu de Dios se revelara ante mí haciendo algo malo, la sensación no sería felicidad, quizá sería miedo, quizá sería tristeza, quizá sería enojo. Yo pienso que el espíritu de Dios se manifiesta al hombre con un objetivo, provocar esta convicción para hacer la voluntad de Dios, para que el hombre haga la voluntad de Dios. Ok, entonces podríamos concluir con esta idea. Una cosa es el humano y otra cosa es Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios está externo. Por otro lado, el desarrollo humano es lo opuesto. La experiencia de Dios está dentro de nosotros. O sea, el espíritu es uno, en este caso. Esa sería como que una gran diferencia. Y para concluir este nivel, vamos a contestarnos qué es eso que necesitamos para sobrevivir en el mundo. Una parte de ello es salir de nuestra zona de confort. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la voluntad y la disciplina. Hay una frase que dice la voluntad de Dios. En este caso, yo haría referencias a esa frase. Es la voluntad de Dios. Y como lo dije anteriormente, pues ese Dios lo podríamos ver como ese Dios interno. Esa voluntad para salir de esta zona de confort. Me gustó mucho el eslogan que está en este Museo de Ciencias en la Ciudad de México, donde dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan al cambio. Y aquí en esta voluntad para salir del confort es precisamente enfrentar el cambio. ¿Y qué vamos a hacer para crecer? Bueno, para crecer, lo importante es hacer nuestro propio ejercicio de mayéutica, como lo habíamos comentado. Hacernos preguntas, pero desde nosotros mismos. Preguntas que probablemente nos duelan,
pero si empezamos a buscar dentro de nosotros, podemos encontrar ciertas respuestas. Y si no las encontramos, probablemente las encontremos saliendo de esa zona de confort, ya sea aceptando los llamados o rechazándolos. Es importante ver la conducta del ser humano cuando es llamado a crecer, porque por un lado hay quienes piensan que para crecer necesitas no cuestionarte, sino seguir los lineamientos que ya te han indicado. Podemos hablar de algunas sectas, algunas religiones, las cuales a través de su gran disciplina han logrado grandes cosas. Por otro lado, hay quienes dicen que para crecer hay que cuestionar lo que te enseñaron, lo que crees, lo que eres. Cuando te pones tú mismo en tela de juicio, es muy importante tener la objetividad de ver las cosas y entender qué es lo que nos está perjudicando en este crecimiento. Por otro lado, también necesitamos ese fruto, ese conocimiento extra nos va a sacar de nuestra zona de confort por sí solo. Sin embargo, actualmente se habla de las competencias y para las competencias es necesario cubrir 3 aspectos. Lo primero es información. Después, saber cómo aplicar esa información. Y por tercero, sería tomar una actitud de conciencia hacia esa información. De esa forma se produce la competencia. Y bueno, es muy importante que hablando de conocimiento, el conocimiento que más nos sirve es el autoconocimiento. Y entre ese autoconocimiento podemos encontrar nuestras zonas de sombra, nuestras zonas no tan correctas y admitir que las tenemos pues, justamente para sacarlas a la luz, como lo dice tanto Freud como Jung, que saquemos a la luz todo eso que tenemos en la sombra para que se transforme en luz y de esa forma nos curamos. El punto que estás hablando de conocernos a nosotros mismos, pero también conocer nuestro lado faltante, en el término del cristianismo es reconocernos que hemos pecado, que somos personas no perfectas, que hemos faltado, que hemos fallado y que necesitamos ser completos nuevamente. Necesitamos volver al huerto del Edén. Y bueno, retomando el tema del bautismo, se puede tomar una analogía de qué es reinventarnos, es tomarnos una nueva oportunidad y retomar e integrarnos nuevos valores para justamente enfrentar los desafíos y los retos que vienen en la vida. En efecto, por eso en la iglesia protestante o en la iglesia cristiana, una persona se bautiza ya estando con conciencia, ya siendo adulta o quizá adolescente, un joven, pero que ya esté consciente de cuáles son los cambios que va a experimentar en su vida, cambios espirituales y ciertamente decisiones. Yo puedo decir, me voy a bautizar porque yo ya sé qué compromiso tengo para más adelante. Y esta es una manera de reinventarnos, de rehacernos. Salimos, emergimos de las aguas porque ahora somos una nueva criatura, ahora vamos a conducirnos de manera diferente. Y bueno, y por el momento es todo lo que se refiere a este nivel. Te agradezco, David. Esta plática fue muy amena. El placer fue mío, Hugo. Y vamos a continuar entonces con el siguiente nivel en el siguiente video. Gracias, David. Nos vemos. Hasta luego.